¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Yo espero que se encuentren muy bien y aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, para compartir su palabra, que es siempre muy importante estar alimentándonos en la parte espiritual de la palabra de Dios y no dejar que nos vayamos enfriando a un lado de esta, pues, de este mundo que tiene sus afanes, tiene sus ambiciones y no se trata tampoco de irnos sumergiendo en esto mismo, sino instruirnos a través de la palabra de Dios para que Él nos permita continuar y seguir adelante con esta vida y a su vez nosotros compartir la palabra de Dios a otras personas. Entonces, pues vamos a orar para dar inicio a este momento, este gran momento para empezar a comentar estas cuestiones de la palabra de Dios, que nos dé el entendimiento y también que permita que un servidor pueda expresarse de la mejor manera. Muchas gracias, Padre, por un día más y una semana más, por dar este espacio para que podamos compartir tu palabra. La palabra tuya es la palabra que es inerrante, que es infalible, que siempre se cumple, porque tú eres Dios, el único Dios que existe, el único ser todopoderoso que hay, el único bueno, Rey de reyes y Señor de señores, el Altísimo, el principio y el fin de todo. Solo tú, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos muchas gracias por todo, por estos momentos y por todos los que están en torno a nuestras vidas. Muchas gracias por guiarnos por estos caminos. Gracias por mirarnos y considerarnos para escuchar, para trabajar y para recorrer esos caminos tuyos. Guíanos y enséñanos cómo llegar a tu santa gloria, cómo ser parte de los hijos tuyos y pues estar a tu lado en el momento que tú lo decidas, porque todo lo que se refleja en este plano, en el plano físico, tiene repercusiones también en la vida postrera, en esa eternidad. Y te pedimos que nos encamines hacia allá. Ayúdame a expresarme de la mejor manera, que se pueda comprender este mensaje, que venga de ti y que me dé las palabras correctas para darle un sentido a este aprendizaje que se busca generar. Y te pido también que pongas ese entendimiento en las personas que nos escuchan, en las personas que no te conocen o te están conociendo para que les sigas dando esa guía, para que estén de tu lado, para que nazcan de nuevo si es el caso que todavía no ha sucedido. Pon en esas personas el querer como el hacer, porque muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, que se dispongan y que te busquen y que permita ser encontrado. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vamos a revisar el día de hoy una serie de versículos, así como capítulos, para dar cuenta de, pues, esta difícil forma de concebir las cosas. Solo hay un solo camino, solamente tenemos el camino de Cristo para llegar a Dios. Y hay una gran serie de caminos que pueden hacer que el ser humano se pierda, pero por lo mismo que se empiezan a crear pues ideologías de tolerancia en general,
en este sentido espiritual, nos hacen creer falsamente que todas las personas van a Dios, cuando no es así. Y lamentablemente es un pequeño número de seres humanos el que va con Él. Estas son cuestiones que se pueden analizar en la parte bíblica y muchas veces se toma el concepto de remanente fiel, que hay naciones desobedientes, hay pueblos desobedientes que se consideran en teoría pueblos de Dios, pero desobedecen uno tras otro, y siempre hay un remanente fiel, una pequeña cantidad de personas que se mantienen siempre en los caminos de Dios, en los correctos y verdaderos. No se van por las cosas del mundo y todo esto pues lo dejan a un lado para mantenerse en estricta obediencia a Él. Entonces, remanente fiel, unos pocos, una pequeña cantidad y obviamente fieles. Entonces, vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 21, una cuestión que puede hacerle mucho ruido a casi toda la gente, sobre todo a quienes no están en el camino de Dios. Y dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y entonces tenemos este caso en el que las personas de palabra dicen que Dios es su Señor, de palabra dicen que Cristo es su Salvador, pero aquí tenemos una situación determinante, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre que está en los cielos? La palabra. Pero nosotros no nos vayamos, obviamente, con la palabra en los casos negativos. No vamos a, por ejemplo, a hacer la desobediencia que, por ejemplo, cometió Saúl. No vamos a perder la fe como la perdió la mayoría del pueblo que sacó de Egipto a Dios por mano de Moisés. No vamos a estar en ese tipo de cuestiones, sino en las correctas, en lo que debemos hacer verdaderamente, en lo que el Antiguo Testamento señala desde el principio, la existencia de Cristo por medio de diferentes cuestiones, diferentes formas. Cristo es expresado, sombra y figura. Tenemos varios ejemplos de ello también, de personas que son o son usadas por Dios como salvadoras del pueblo, personas que son usadas como reyes. Entonces, bueno, de ahí vamos tomando todas las características positivas que se ven en el Antiguo Testamento, podemos asimilarlas a las características de Cristo mismo. Por ejemplo, evitar la rebeldía y mantenerse en obediencia, aunque se sufra, como es el caso de José. Y entonces, pues este tipo de cuestiones nos van encaminando para conocer la voluntad de Dios. Entonces ya tenemos una cuestión. No solo se trata de sentirse que somos de Dios, no solo se trata de decir que somos de Dios o de expresar que Dios es nuestro Señor, sino hacer su palabra, hacer su voluntad. ¿Cómo? Bueno, y aquí hay dos cuestiones, porque tenemos gente que hace la voluntad de Dios, pero no sabe que Dios la está mandando. Y hay gente que está bien instruida y sabe qué es lo que Dios está solicitando de cada uno. Por ejemplo, tenemos a esos conquistadores como Nabucodonosor, uno de los que conquistó
una parte del pueblo de Dios y él no tenía idea de lo que hacía, pero Dios lo mandó para hacer esa voluntad. Tampoco queremos estar en ese lado, pero lo que sí queremos es hacer la voluntad de Dios conscientemente y repito, todo eso está en la palabra. En otro ejemplo, Señor, Señor, y aquí algo que reconocer, un pequeño paréntesis, como en Mateo capítulo 25, versículo 11, hacen esta misma referencia, Señor, Señor, ábrenos, aludiendo a, a unas mujeres que se encontraban fuera cuando había llegado ya el Señor. Es la parábola de las vírgenes. Y entonces, bueno, las vírgenes que sí estuvieron preparadas con el aceite suficiente, pudieron estar a la espera todo el tiempo de la llegada del Señor, y las que no tuvieron el aceite suficiente se quedaron prácticamente fuera por no estar velando. Así que hay que estar siempre al pendiente, velar, y no se refiere velar con tener, no sé, estar trasnochando o desvelarse. Se trata de no descuidar nuestros pasos en nuestro camino. Tenemos de igual manera en Lucas capítulo 6, versículo 46, donde dice de la misma manera, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Estamos hablando de actuar, no estamos hablando solamente de sentir o pensar, estamos hablando que se tiene que ver. Hay que poner en práctica, hacer la palabra de Dios, hay que ser hacedores, que no se quede lo que escuchamos o lo que leemos de la palabra de Dios como parte de una prédica más, como parte de un momento olvidable. Se trata de fortalecer con testimonio lo que estamos haciendo. Y entonces, esa es una parte importante, pero también hay que revisar otra cuestión. Y esta cuestión se encuentra en Efesios capítulo 2. Esto muestra el momento o la transición de cómo una persona que está sumergida en delitos y en pecados empieza a colocarse pues en el otro lado, un nuevo nacimiento. Y como lo hemos visto hace 2 semanas, el nuevo nacimiento no se refiere a volver a nacer del vientre de la madre, se refiere más que nada a tener esa, pues ese sentir, estar apartado. Es el proceso a lo que se le llama la palabra santo, que significa ser apartado. Es todo un proceso que puede llevar su tiempo. Y obviamente si Dios quiere puede hacerlo en un instante, pero pues eso no es tan común. Dios lo puede hacer, pero tenemos que enfocarnos a ese proceso que es una serie de pasos a seguir. Y bueno, pues aquí Efesios capítulo 2, versículo 1 dice,
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gente desobediente, hijos del diablo. Lamentablemente, la gran mayoría de personas se encuentra de ese lado. Pero nosotros no tenemos que quedarnos así. No tenemos que decir, soy de este lado o del otro. Se trata de seguir los caminos de Dios y también trabajar para que otras personas sean también seguidoras de Dios, porque realmente no lo están siguiendo. Y como digo, puede ser de palabra, puede ser de pensamiento, pero si no se tiene una sincronización en todos los aspectos, dedicar prácticamente una vida a Dios, entonces no podemos estar con la certeza de que vamos de ese lado. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, hijos de enojo, responder el mal que me hacen de una manera maligna igualmente. Si alguien me hace daño, yo también hago daño. O peor aún, si alguien me hace bien, yo también hacer daño a cambio. Eso todavía es más grave. Siguiendo la carnalidad, gente que sigue diciendo groserías, que sigue presente y su vida la hace parte del chisme, en los robos, en las borracheras, en las apuestas, en herir o causar la muerte a las personas o a los animales también. Todo eso y muchas más cuestiones son las que determinan quién es o no es un hijo de Dios. Y lamentablemente, gran mayoría de los líderes religiosos, sobre todo los que no profesan o no siguen esa palabra, lamentablemente y bíblicamente son hijos del diablo. Eso es una cuestión también que hay que tomar en cuenta. Por sus frutos los conoceréis, dice Cristo. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Una de las maneras más hermosas, o la más evidente, o la más plausible de todo esto es el sacrificio de Cristo. ¿Cómo podemos percibir el amor de Dios en nosotros? Que Cristo se sacrificó por todos los que creen en Él. No por todo el mundo, repito, y como siempre lo menciono, ese sacrificio no es general, no es para todo ser humano, es para quienes creen en Él, para quienes le siguen, para quienes le aman. Que por cierto, el verdadero amor es hacer algo por alguien sin pedir nada a cambio, sin esperar cosas o bienes o alabanza o bueno, sin esperar nada a cambio. El amor de Dios hacia nosotros es inmerecido, pero Él lo da por gracia. Y gracia significa gratis, sin ganarlo, sin merecerlo. Dios lo da. ¿Pero a quiénes lo da? Bueno, pues Él decide. No podemos decir, dame tu amor, Dios, o por qué no se lo das a esta persona. Él decide. No somos nadie para exigir a una autoridad lo que sabe que se tiene que hacer.
Eso es muy importante. Entonces, Dios nos amó primero. Dios sabe, y desde antes de la fundación del mundo, sabe quiénes van a estar del otro lado, de su lado. Pero aún así, tenemos que esforzarnos para estar en su camino, para seguir adelante, hacer su palabra, llevarla a cabo. Por eso es muy importante siempre estar leyendo la palabra de Dios, hacerlo parte de nuestra vida. Y después tenemos que practicarla. No se trata solamente de una lectura, sino de algo que debemos incluir e incorporar en nuestras vidas. De igual manera, buscar personas que estén pues trabajando con la sana doctrina para que puedan aclarar las dudas que se tengan al respecto de lo que se está leyendo. No se trata de leer y a ver con qué nos quedamos. Se trata de indagar, de preguntar, de investigar, de orar primeramente para que Dios nos dé ese conocimiento de lo que está expresándonos en la palabra, porque, repito, muchas personas, como lo había dicho en semanas anteriores, muchas personas, y Dios así lo quiso porque es su voluntad, dieron sus vidas, fueron perseguidas, fueron encarceladas por la palabra, por mantener esa palabra que ahora está en nuestras manos, el sentido de la palabra inalterada. Puede haber aquí detalles con la traducción, pero tenemos diferentes versiones que van complementando todo lo que estamos buscando generar, trabajar, abordar. Pero bueno, de esta manera, bueno, Dios nos hace más entendidos de su palabra. Entonces, la salvación Dios la da a quien quiera, pero tenemos también que esforzarnos. En algún momento, pues, no sabemos si Dios quiera darnos esa salvación, pero hacer todo lo posible dentro de nuestra humanidad para estar más cerca de Él. Eso es lo importante. Y juntamente con Él nos resucitó en el 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y nuevamente retomo, no es por obras la salvación. Las personas, podemos poner el caso de un ser humano que al que Dios le puso muchos recursos, pero una gran cantidad. Entonces, ese ser humano hace donaciones, hace obras de caridad, hace pues proyectos y trabajos a favor de la naturaleza, empieza a beneficiar a la humanidad con los recursos que Dios le dio, pero no sabe quién es Cristo, no conoce de Cristo o lo niega. Esa persona, bíblicamente, cuando sea el momento, va a ir al infierno, porque no reconoció a Cristo y no supo sobre la situación, pues todo lo que expresa en la palabra no le interesó, no fue suficiente. Por eso es importante cumplir con esa comisión, predicar el Evangelio a toda criatura, para que conozcan a Cristo, para que lo sigan, para que ya no quede esa responsabilidad en uno, porque se haya cumplido. Ya las personas, de acuerdo a lo que tengan en su corazón, si es un corazón endurecido o un corazón entendible, un corazón que busca la verdad, para que de esa manera ya se pueda estar en el camino de Dios. Entonces,
No se trata simplemente de hacer el bien. Porque imagínense, si hiciéramos el bien y fuéramos al paraíso con Dios, entonces, ¿dónde estaría la gloria y el reconocimiento que Dios debería de tener? Diríamos, fuimos al cielo por nosotros, entonces no es válido. Nadie puede salvarse a sí mismo. Solo Cristo salva. Solo Cristo es el camino al Padre. Y Cristo es Dios, recordemos. Pero aquí también hay otra cuestión. Estar sellados. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la evidencia de que Dios está en el corazón de las personas. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Aquí hay una clave. El Espíritu Santo, como está sellado, por más que uno quiera renegar, rechazar a Dios, no va a poder por lo mismo despojarse del Espíritu Santo porque ya se encuentra sellado en el corazón. Y como siempre lo he dicho también, la gente va a pecar cuando ya ha sido sellada, pero Dios va a hacer que regresen de alguna manera a pecar y Dios les hace entender, arrepentirse, regresar. Y si resulta que sentían que habían nacido de nuevo y el pecado les llama y dejan todo lo de Dios, entonces resulta que nunca habían sido sellados con el Espíritu Santo y nunca habían sido nacidos de nuevo. Hay que tener mucho cuidado porque podemos estar ante falsos nacimientos y resulta que no son el verdadero. Tenemos gente que, bueno, hay muchos casos en internet, gente que ha dejado la vida de Dios por la fama, por el dinero, por los placeres carnales y entonces eso nos aleja en gran medida y quiere decir que en realidad no se tenía un nuevo nacimiento. Por eso hay que estar siempre con cuidado para dar evidencia de que no somos de ese grupo de personas que en realidad no han nacido de nuevo. Pero bueno, vamos a recordar cómo se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, un fruto. Y hay varias manifestaciones, de entre ellas vamos a leer algunas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son algunos ejemplos. Y a propósito del amor, es muy importante que nos demos cuenta que el amor es un indicador de que Dios está con nosotros, de que hemos nacido de nuevo. Porque si haces las cosas sin amor, entonces el amor de Dios no está ahí. Y el amor real, el amor ágape, el amor verdadero, es proveniente de Dios solamente. Y lo podemos tener por estar con Dios. Entonces dice en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y de ahí, bueno, vamos a pasar al número 13 que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y entonces nos damos cuenta que el amor tiene un papel fundamental, es una propiedad del fruto del Espíritu Santo. Si hay personas que hacen milagros y dicen que Dios les mandó a hacer milagros y que esos milagros son de Dios, si hay personas que hacen muchas obras buenas, hay gente que llora cada vez que se acuerda de cómo Dios le sacó de las drogas, de problemas familiares, de enfermedades, cómo restauró un matrimonio. Si hay gente que tenga esas características, pero no se nota el amor, no se percibe, no se demuestra, no se toma en cuenta una persona que no tiene el amor como parte de su vida, entonces no es de Dios. Hay que recordar que el amor de Dios es el amor ágape. El amor ágape hace referencia a la palabra a un festín de buenas obras, a un festín en el que se hacían muchas obras buenas, o al que se invitaba a comer a las personas que no tenían los recursos como parte de una obra buena. De las dos formas puede ser interpretado. Entonces, pues prácticamente cuando uno le da algo a una persona que no tiene cómo devolver ese favor, y obviamente se está esperando el bien solamente de esa otra persona, ese es uno de los posibles ejemplos del amor ágape. Cuando yo hago algo y no espero ser retribuido. De ninguna forma. Ni con halagos, ni diciendo, yo le ayudo a esta persona, pero Dios me va a recompensar. No, solamente se hacen las cosas. Incluso gente que demuestra el amor ágape deja cosas que ha hecho, que ha dicho, deja de comer, o sea, cosas que iba a usar esa persona, las pone en las manos de otra. Eso es parte del amor ágape. Que aunque uno se quede sin lo que tenía, está ayudando, apoyando a otra persona sin ningún interés a cambio. Entonces, esa manifestación es parte del fruto del Espíritu Santo, el amor verdadero, no ningún tipo de amor carnal ni amor filial, que es el sentido pues que se puede amar a los hermanos, a la familia, es un amor que sobrepasa todas estas cuestiones. Y entonces con esto es muy importante ir cerrando filas en la cuestión de demostrar el fruto del Espíritu Santo, si es que ya fuimos sellados con Él, que se muestre que somos personas que amamos, que podemos ayudar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Esa última parte, siempre lo he dicho, es muy difícil, ayudar a nuestros enemigos, porque nuestra naturaleza carnal nos hace responder de la misma manera en muchas situaciones. Pero
Dios nos dice, hay que perdonar, 77 veces 7 incluso. Entonces, hay veces en las que podemos proceder de una manera, decir, tal persona me hizo algún agravio. Y sí, la justicia y la ley se pueden encargar. Y sí, Dios puede permitir que podamos demandar a alguien que pues nos causó un perjuicio, pero todavía es mejor perdonar. Eso pues es algo que marca mucho la diferencia entre los nacidos de nuevo y los que no lo son. Necesitamos ejercitarnos para la piedad, para el amor, para la misericordia, buscar ser como Cristo. Por eso hay que leer siempre la palabra, no solamente cuando tengamos la oportunidad de que nos la cuenten, se trata de estar leyendo, de estar investigando, de estar preguntando e irnos siempre pues compartiendo todo lo que sea necesario. Así que pues vamos a orar para concluir y cerrar con este mensaje. Muchas gracias, Padre, por permitirnos compartir tu palabra un día más, una semana más. Gracias por todo. Pongo en tus manos la salud física y mental, la salud espiritual de las personas. Pon en su corazón que te busquen. Permite ser hallado, que sean hacedores de tu palabra y no solo se queden en escucharla. Permíteles comprender y entender. Revélales esos secretos que solo has revelado a tus hijos. Permite que todos conozcan esos secretos que se encuentran en tu palabra, que los entiendan, que los interpreten, que tengan amor en sus vidas. Bendice los trabajos y los lugares de trabajo, la economía, la parte de la salud, la familia, los problemas que se tengan hacia otras personas o que tienen con nosotros. Te ruego que los resuelvas o que nos ayudes o nos des guía para tener paciencia, para tener sabiduría y hacer las cosas bien. Te ruego por mucha sabiduría y te ruego que siempre estemos conscientes en el corazón, en la mente de tu palabra, que busquemos ese amor ágape, que lo manifestemos y que nos guíes sobre todo a las personas que están buscándote, que siguen tus caminos, que quieren nacer de nuevo. Ayúdales a estar de ese lado, que sea tu voluntad y si no, enséñanos a comprender cuáles son las cosas. De igual manera, si tú quieres mostrarnos esa voluntad, te agradecemos y si no, también. Muchas gracias porque de alguna manera estás enseñándonos que todo lo que pasa es por un bien, aunque no lo sepamos. Enséñanos a que todo lo bueno y lo malo es para tu gloria y que siempre tiene un desenlace mayor para el bien de tus hijos. Gracias por todo. Bendito seas y a ti sea la gloria y la honra, la adoración, la alabanza, porque tuyo es el reino y el poder, y tuya también es la gloria por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos, si Él quiere, la próxima semana y seguimos compartiendo su palabra. Hasta luego.